Yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 19. San Juan, capítulo 1, versículo 19, nos muestra la presentación que hace Juan el Bautista. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó que no era el Mesías. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres tú, pues? ¿Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas? Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos, queridos hermanos. Feliz año 2024, ya comenzamos el nuevo año. Gracias a Dios que nos regala la vida. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir en familia,
y gracias a ustedes por estar aquí escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista. Me llama la atención hoy de Juan, que cuando a Juan le preguntan, dinos quién eres, Juan no se llena la boca de aire, de espuma, no se llena la mente y el corazón diciendo, es que yo soy Juan el Bautista, yo soy el precursor, yo soy primo de Jesucristo. Una de las personas más humildes que yo he conocido en las Sagradas Escrituras es Juan el Bautista. Ustedes saben cómo se vestía Juan el Bautista, ¿verdad? Con una piel de camello. ¿Saben qué comía Juan el Bautista, verdad? Saltamontes y miel silvestre y requesón. Juan el Bautista no era para nada orgulloso ni pretencioso. Era una persona brusca, era una persona de campo, era una persona centrada y bautizaba. Y algo que tenía Juan como profeta era que a todo el mundo le decía las cosas en la cara, al pan pan y al vino vino. Llegaron los soldados y le dijeron, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dejen de estafar a la gente, dejen de condenar al justo. Los cobradores de impuestos dejen de estar robando. Cada persona que se acercaba a Juan le decía lo suyo, sus verdades en la cara. Cuando viene Jesús, Juan 1, por allá en el 29, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vino para hablar de Jesucristo. En términos humanos, Juan era un embajador, un representante de Jesucristo, pero era humildito, sencillito y era una persona que todos podían hablar con él. Cuando a Juan el Bautista, en el versículo 23, le preguntan, dinos, ¿quién eres tú? Juan el Bautista no se llenó la boca grandota diciendo, es que yo soy primo hermano de Jesús, es que yo soy yo no sé quién, no. Cuando Juan el Bautista se presenta, cuando Juan el Bautista se muestra a la gente y da una respuesta, Juan el Bautista dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Es decir, yo no soy nadie en comparación al que viene detrás de mí. Juan el Bautista era un embajador, un precursor, un presentador. Era una persona profeta que venía mostrando a Jesucristo. Era importante, sí. Era conocido por la gente, sí. Era una persona amada por todos, sí. Pero Juan el Bautista tenía en su corazón y en su vida la humildad. Y cuando Juan el Bautista se presenta, no se presenta lleno de orgullo, de prepotencia. No se presenta como el Salvador, como el Mesías, como lo maximito. Juan el Bautista se presenta diciendo, detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Detrás de mí viene uno que ese sí es el mero mero, que ese sí es el jefe, que ese sí es el Señor. Cuando Juan el Bautista se presenta, lo hace con humildad y con sencillez y dice, yo soy la voz, pero detrás de mí viene uno que es más importante. ¿Has conocido alguna persona así? Que se cree más que los demás, que se cree la última pechicola del desierto. Sí. Y por tener un cargo y por tener una responsabilidad, menosprecian, maltratan, humillan, tiran a las personas. Miren, yo aprendí de mi papá y de las personas. Y lo he vivido, ¿saben? Lo he vivido. Que uno debe tratar bien a todas las personas, a todas, por igual. Saludar, compartir y hablar. Una vez estaba en un aeropuerto, y yo llegué al aeropuerto, no sé dónde fue, creo en El Salvador, en algún país estuve, y yo llego y no voy de retardado, voy a la hora, pero como había fila, se hacía largo la fila, llegué a un lugar
pasé y estaba una persona con chaleco, con cinta anaranjada, de esas que sobresalen. Él se me quedó viendo y me miraba, y yo pasé y le dije, buenos días, me dijo. Sí, y el Señor se vino detrás de mí, y yo me di cuenta que venía siguiéndome y había una fila. Y se quedó viéndome y me dijo, usted es el padre Marcos, dígame que no. Yo le dije sí, le estreché la mano, le di un abrazo. Me dijo, regálame una foto. Yo le dije, claro que sí, venga para acá. Y yo sé tomar selfie, agarré yo mismo, venga, yo salgo, le dije, venga, la foto. Me tomé la foto. Y la fila estaba muy lenta y se me estaba haciendo la hora. Y se fue, estaba con la escoba, con el cepillo, con una maquinita, limpiando. Y al ratico volvió, me dijo, ¿usted va a perder el vuelo o ya viene en la hora? Yo me rasqué la cabeza y le dije, pues yo creo que a estas alturas lo voy a perder porque esto está muy largo. Me dijo, no se preocupe, yo me encargo, venga conmigo. Yo dejé la fila. Pues el Señor me hizo pasar adelante, habló con la gente adelante y pude ingresar y no perdí el vuelo. Y le digo que yo aprendí de mi papá porque mi papá se hacía amigo de los conserjes, se hacía amigo de los porteros, se hacía amigo de la gente más humilde y más sencillita que estaban en un lugar, y eran las personas que le abrían la puerta y eran las personas que le daban oportunidad y eso lo viví. A veces nosotros nos queremos hacer amigos de los grandes, de los poderosos, de los que tienen más cargos. No, esas personas que están en un cargo a veces son inalcanzables, pero esos bedeles, esos porteros, esas personas que están puestas en sitios determinados, pues Jesucristo lo dijo, háganse amigos de los pobres para que cuando se mueran los reciban en el cielo. Háganse amigos de la gente humilde y háganse amigos de la gente sencilla. Juan el Bautista era una persona humilde, sencilla. ¿Hasta cuándo ustedes y yo vamos a entender que no valemos por los trapos que llevemos encima, por las prendas que carguemos, que no valemos nosotros porque nos hagamos amigos de los grandes o que tengamos un cargo? La humildad está por encima de cualquier otra cosa. Y se lo voy a leer en San Juan. Vamos a buscarlo. Mire, San Juan capítulo 1, versículo 23. Para que ustedes vean la presentación que hace Juan el Bautista. Juan el Bautista no se presenta con cargos. Y es más, Jesucristo mismo llegó a decir una vez de Juan el Bautista, ¿saben qué? Yo les aseguro que no ha habido en la tierra un hombre de mujer más grande que Juan el Bautista. Y en el cielo él es más pequeño. Les aseguro que en la tierra no hay un hombre más grande que ese. Porque Juan el Bautista era humilde. Juan el Bautista era sencillo. Juan capítulo 1, versículo 23. Oigan con atención. Escuchen. Cuando le preguntaron a Juan quién era, Juan no se presentó con cargos, con títulos, con cosas exteriores. No. La presentación que Juan hizo de él fue una presentación clara, concisa y precisa y sencilla por encima de cualquiera. Oigan, Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan dijo, yo soy la voz de aquel que grita, que habla. Viene detrás uno, enderecen el camino del Señor. Juan no se presentó ni siquiera como Juan el Bautista. Juan no se presentó ni siquiera como hermano primo de Jesús. Juan no se presentó como el hijo de Isabel o hijo el papá de Juan era Zacarías, un sacerdote.
Juan no se presentó valiéndose del entorno que tenía. Juan no se valió de un título, o Juan no se valió de un cartón, o Juan no se valió de una responsabilidad. Juan dijo con claridad: yo soy la voz que grita en el desierto. Es decir, soy X, soy un cero a la izquierda en comparación de aquel que viene detrás de mí. Y esa humildad es la que nos hace falta a nosotros. Cuando nosotros nos presentamos y hablamos de nosotros, hablamos lo más de bonito. Cuando nosotros nos presentamos y hablamos de nosotros, hablamos lo más de excelente, lo más de exquisito. Cuando nosotros nos presentamos y hablamos de nosotros, náguara, nos hacemos nosotros los mejores. No tenemos defectos, no tenemos mancha, somos casi inmaculados y santos. Juan se presentó como una voz que grita en el desierto: preparen el camino. Fue el precursor, era el que iba a preparar el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le contestó: yo los bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conoce, y aunque viene detrás de mí, no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Juan, cuando presentó a Jesucristo, dijo: yo los bautizo, yo estoy haciendo esto, yo soy Juan, yo soy la voz, pero atrás mío viene uno que es más poderoso y más grande que yo, y no soy capaz ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. No soy capaz, ni siquiera debo desatarle la correa de sus sandalias. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesucristo, habla de Jesucristo, lo coloca por encima de él. Cuando usted tiene amor por las cosas de Dios, se le olvidan los títulos, los compromisos, las responsabilidades. Cuando usted ama a Jesucristo y lo coloca por encima de todo, aún siendo sacerdote, la gente se da cuenta que usted es una persona de Dios que lo ama. Juan el Bautista llegó y dijo: detrás de mí viene uno que es más importante que yo. Cuando Jesucristo es el importante en su vida, usted habla de Él, predica de Él, enseña de Él. Aún siendo sacerdote, nosotros mismos podemos dejar las cosas de Dios de lado y tiradas y botadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, un 31 de diciembre? Donde el sacerdote dice: yo no voy a hacer la misa en la parroquia, porque es que yo tengo familia y yo voy a compartir con mi familia. Sí, miren, los 31 de diciembre, los 24 de diciembre son para compartir en casa y en familia. Sí, pero ¿saben qué? Desde que yo me ordené sacerdote, cuando mi familia quiere compartir conmigo estos días, pues van a la parroquia. Pero yo no dejo mi parroquia sola un 24, un 31, una semana de Pascua, un domingo, solamente por irme a compartir con mi familia. No, son importantes, los amo, los quiero, pero yo me ordené sacerdote de la iglesia. Yo me ordené sacerdote para hablarle a la gente de Dios. Y no puedo dejar al pueblo, y no puedo dejar a la iglesia por irme solamente a mi casa, a menos que esté enfermo, a menos que no tenga parroquia. Cuando usted ama a Dios, cuando usted ama a Cristo, es capaz de decir: es que el que viene detrás de mí, del que yo estoy hablando, ese es más importante que yo. El cansancio, la fatiga, la responsabilidad, lo que sea, no están por encima de las cosas de Dios. Y ustedes y yo en esta noche debemos entenderla, que Jesucristo es el más importante, que Jesucristo es el que manda, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor. A veces ustedes y yo olvidamos las cosas de Dios y no hablamos de Él, y entonces tenemos a gente estudiando, haciendo diplomados, doctorados, y qué bien que lo hagan, pero no se especializan para dar catequesis, pero no se especializan para hablar de Dios, pero no se especializan para hablar de las cosas de Dios, no se especializan por
hacer de las cosas de Dios lo mejor, sacerdotes sacando títulos para ser doctores, para ser abogados, para ser ingenieros, pero pocos sacerdotes formándose en las cosas de Dios, y eso es un error. Juan el Bautista, me llama la atención de Juan el Bautista porque él presenta a Jesucristo como el Cordero. Mire cómo lo dice San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y dijo: ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Cuando Juan vio a Jesucristo, cuando Juan vio al Señor, dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Juan el Bautista tenía claro que el más importante era Jesucristo. Juan el Bautista tenía claro que el que venía después de él era el Señor, y habló de Cristo y predicó de Cristo. El día que ustedes y yo tengamos a Dios como importante, nuestra vida cambiará. ¿Ya estás hablando de Jesucristo? ¿Ya estás hablando del Señor? ¿Tú eres de las personas que colocas a Dios primero realmente? ¿Eres de las personas que colocas a Dios por encima de todo realmente? ¿Eres de las personas que hablan de Dios por a cualquiera, en todas circunstancias realmente? ¿O te da pena hablar de Dios? ¿Usted sabía que a los católicos les da pena hablar de Dios? ¿O no sabía? ¿Usted sabía que a los católicos les da pena inclusive bendecir los alimentos? ¿O no sabía? Persinarse cuando pasa al frente de una iglesia, ¿o no sabía? Hacer una oración o siquiera leer la Biblia le da pena. ¿Usted no sabía eso? ¿Sí? A los católicos les da pena ser los precursores de Jesucristo y hablar del Señor. Y se quedan callados y guardan silencio para que no le digan fanático, para que no le digan santurrón, para que no le digan beato, para que no le digan camandulero, rezandero. Hay católicos avergonzados de las cosas, y por eso Jesús llegó a decir una vez: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ese sinvergüenza ante mi Padre Celestial. ¿Y cuántas personas se avergüenzan de Cristo y se avergüenzan de las cosas de Dios y se avergüenzan de las cosas del Señor? Sí, hay muchos. ¿Conoces alguno? Vamos a darle todos un dedito por arriba, un me gusta al video. Vamos a darle, ahorita que termine, vamos a compartirlo. No le dé vergüenza hablar de Dios. Y yo se los he dicho a ustedes. Ya vamos a terminar. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, déjeme y yo predico. Colóquele el evangelio a su familia. En este año, comenzando, colóquele el evangelio a sus hijos. Comparta la palabra de Dios. Vea el evangelio y no se quede con él. Empiece a compartir. No le dé pena las cosas de Dios. No se avergüence de Jesucristo. Cuando usted lo coloquen en una responsabilidad, cuando usted lo coloquen en un cargo, cuando usted lo coloquen en algún lugar, cuando usted le asignen un cargo, responsabilidad o compromiso, no pierda la humildad, no pierda la sencillez, no se crea más grande, no se crea mejor, no se crea por encima de los demás. No, todas las personas somos iguales ante los ojos de Dios. Todas las personas tenemos los mismos valores ante los ojos de Dios. Todas las personas tenemos la mismo grado de sentimiento ante los ojos de Dios. 2 manos, 2 pies. No nos creamos más que los demás. No nos creamos orgullosos. No nos creamos prepotentes. Juan el Bautista era humilde, era sencillo, y Dios le dio un alto puesto, le dio una alta responsabilidad y le dio un alto compromiso, y ser el precursor, el que iba a hablar del Señor, el que iba a hablar de él. Juan el Bautista era una persona muy significativa para las cosas de Dios. Juan el Bautista era una persona
Juan el Bautista fue una persona que habló de Jesucristo con humildad y con sencillez y todo el mundo entendió. Usted no se convierta en juez, usted no se convierta en dragón, no se convierta en un oso feroz, en un tigre, en una persona que daña y destruya. Lo nombraron jefe de una empresa, lo nombraron gerente, le dieron un cargo en la iglesia, lo nombraron lo que lo hayan nombrado. Siempre lleve la humildad por delante, siempre sea sencillo, siempre sea una persona que se pueda hablar con todos, que pueda compartir con todos, siempre sea una persona humilde que agrade a Dios en el servicio a los demás. Y no venga usted a ser prepotente, no venga a ser una persona a ser grosera, a ser fea con los demás, porque eso no ayuda en nada. Y termino con lo siguiente. Juan el Bautista, cuando le preguntaron ¿quién eres tú?, Juan el Bautista no dijo yo soy fulano, yo soy Susano, no. Juan el Bautista dijo yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Yo soy un servidor. Jesucristo lo dijo con estas palabras. Cuando hayan hecho lo que tengan que hacer, digan, somos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. Somos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. Y dijo Jesucristo, bienaventurado o dichoso aquel servidor que cuando venga su jefe lo encuentre haciendo su deber, se sentará a la mesa y lo servirá. Pero aquel servidor que le hayan dado responsabilidad, se ponga a emborracharse, a golpear, a maltratar a las personas, cuando llegue su amo le va a dar su merecido. Si a usted le dieron un cargo, una responsabilidad, un compromiso, a usted lo colocaron al frente de una empresa, de un servicio, de la iglesia, de algún movimiento apostolado, nunca pierda de vista la humildad de Juan el Bautista. Nunca pierda de vista el horizonte. Usted es un servidor y tiene que hacer su responsabilidad. Y no porque lo pongan en un lugar, usted se crea la última pepsicola del desierto. Y no porque lo coloquen en algún lugar, usted se crea lo mejorcito del mundo. Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene el mero mero, el jefe, el que manda, y ese es Jesucristo. A Él yo le sirvo, con Él yo estoy, y ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista habló de Jesucristo, predicó a Jesucristo y nunca le quitó el lugar a Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, el día de mañana vamos a compartir un poquito acerca de Juan el Bautista, esto que dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos con Juan mañana si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten.